En las sombras del cementerio de Hattigate, uno de los más antiguos y oscuros de Londres, se dice que habita una criatura de la noche. ¿Leyenda urbana o realidad? A finales de los años 60, los habitantes de Londres se vieron sacudidos por rumores sobre un vampiro que acechaba en el cementerio de Highgate. Estos rumores desencadenaron una verdadera caza de brujas, con cazadores de vampiros armados con estacas y agua bendita. En este video nos sumergiremos en la historia del vampiro de Highgate, explorando los hechos, las leyendas y las teorías que han rodeado este enigmático caso. La primera vez que se habló de un vampiro merodeando por Highgate fue en 1969. Un grupo de jóvenes, atraídos por la atmósfera misteriosa del lugar, decidió pasar una noche en el cementerio. Fue durante esa velada que aseguraron haber visto una figura alta, oscura y siniestra desplazándose entre las tumbas. La descripción de la criatura variaba según el testigo, pero todos coincidían en su aspecto sobrenatural. Ojos brillantes que parecían arder en la oscuridad, una palidez extrema y una aura de maldad que helaba la sangre. La noticia de estos avistamientos se propagó rápidamente por todo Londres, alimentando las fantasías de los amantes de lo oculto y despertando el terror en los corazones de los más crédulos. Pronto, el cementerio de Highgate se convirtió en un lugar de peregrinación para cazadores de fantasmas y curiosos que buscaban un encuentro con lo sobrenatural. A medida que los avistamientos se sucedían, se fue perfilando una imagen cada vez más detallada del supuesto vampiro. Se decía que era una criatura de gran altura, con una capa negra que ondeaba al viento y colmillos afilados. Algunos testigos aseguraban haber visto marcas de mordeduras en animales encontrados cerca del cementerio, lo que reforzaba la idea de que se trataba de un ser sediento de sangre. La población local reaccionó de diversas maneras ante estas historias. Algunos las rechazaron como simples leyendas urbanas, mientras que otros se mostraron profundamente alarmados. Los niños tenían miedo de pasar cerca del cementerio, y algunos adultos comenzaron a evitar las zonas más oscuras del parque. La prensa sensacionalista se hizo eco de los hechos, publicando artículos y fotografías que aumentaban el misterio y el terror. Pronto, el vampiro de Highgate se convirtió en una figura icónica del folclore urbano, compartiendo protagonismo con otros monstruos como el hombre lobo y el Frankenstein. El contexto perfecto para el terror. Los años 60 fueron una época de grandes cambios sociales y culturales. La juventud estaba en plena revolución, cuestionando las normas establecidas y buscando nuevas formas de expresión. El interés por lo oculto, la magia y lo paranormal era cada vez mayor, y el cine y la literatura de terror estaban en auge. Este contexto social propició el terreno fértil para que una leyenda como la del vampiro de Highgate floreciera. Además, Londres era una ciudad en constante transformación, con una mezcla de lo antiguo y lo moderno, de lo tradicional y lo vanguardista. El cementerio de Highgate, con su arquitectura gótica y su atmósfera misteriosa, se convirtió en el escenario perfecto para una historia de terror. Ante la creciente histeria, las autoridades se vieron obligadas a actuar. La policía inició una investigación, pero no encontró ninguna evidencia tangible de la existencia de un vampiro. Sin embargo, la Iglesia, con su larga tradición en la lucha contra las fuerzas del mal, también se involucró en la búsqueda. Sacerdotes y exorcistas fueron enviados al cementerio para llevar a cabo rituales de bendición y protección. Pero no fueron solo las autoridades las que se involucraron en la caza del vampiro. Ciudadanos comunes, armados con estacas de madera, agua bendita y crucifijos,
se adentraron en el cementerio durante la noche, dispuestos a enfrentar al temible ser. Grupos de vigilantes se organizaron para patrullar las calles cercanas al cementerio, protegiendo a los residentes de la amenaza vampírica. A pesar de todos los esfuerzos, nunca se encontró evidencia concluyente de la existencia del vampiro. La mayoría de los avistamientos fueron atribuidos a la imaginación de los testigos, a bromas pesadas o a fenómenos naturales como sombras y juegos de luces. Sin embargo, la leyenda del vampiro de Highgate dejó una profunda huella en la cultura popular. Se han escrito libros, se han rodado películas y se han compuesto canciones inspiradas en esta historia. El cementerio de Highgate sigue siendo un lugar de peregrinación para los amantes del misterio y lo sobrenatural, y la figura del vampiro continúa fascinando a nuevas generaciones. La leyenda del vampiro ha dado lugar a una plétora de teorías, cada una más intrigante que la anterior, desde explicaciones racionales hasta hipótesis que rozan lo sobrenatural. La verdad detrás de estos avistamientos ha eludido a los investigadores durante décadas. Teorías más populares. Una secta satánica. Sugiere que una secta satánica podría estar operando en el cementerio, utilizando la figura del vampiro para aterrorizar a la población y llevar a cabo sus rituales. Esta teoría se vio reforzada por la aparición de símbolos ocultos y la supuesta profanación de tumbas. Un asesino en serie. Algunos investigadores han propuesto la hipótesis de que los avistamientos del vampiro eran en realidad la obra de un asesino en serie que utilizaba la leyenda para despistar a la policía. Esta teoría se basa en la posibilidad de que el asesino haya aprovechado la histeria colectiva para cometer sus crímenes sin ser descubierto. Fenómenos paranormales. La explicación más sobrenatural sugiere que el vampiro de Highgate era realmente una entidad sobrenatural, un vampiro que había despertado de su letargo para alimentarse de la sangre de los vivos. Esta teoría se vio apoyada por los relatos de testigos que afirmaban haber sentido una presencia maligna en el cementerio. Un testigo anónimo afirmó haber visto al vampiro transformarse en un gran murciélago antes de desaparecer en la oscuridad. Esta afirmación, aunque difícil de verificar, añade un elemento sobrenatural a la leyenda y desafía las explicaciones más racionales. A pesar de todas las teorías y especulaciones, la verdad sobre el vampiro de Highgate sigue siendo un misterio. La falta de pruebas físicas y la naturaleza subjetiva de los testimonios han dificultado la investigación. Sin embargo, la leyenda del vampiro continúa fascinando a nuevas generaciones. El cementerio de Highgate se ha convertido en un destino turístico para aquellos interesados en lo paranormal y en las leyendas urbanas. A pesar del tiempo transcurrido, muchas preguntas siguen sin respuesta, alimentando la llama de la curiosidad y la especulación. ¿Existió realmente el vampiro de Highgate? A pesar de las numerosas investigaciones, no se ha encontrado evidencia concluyente de la existencia de esta criatura. ¿Cuál era la naturaleza de los avistamientos? ¿Se trató de alucinaciones, bromas pesadas o de algo más inexplicable? ¿Qué papel jugaron las creencias populares y las leyendas urbanas en la creación de este mito? ¿Existen conexiones entre el vampiro de Highgate y otros fenómenos paranormales? Estas preguntas continúan intrigando a investigadores y aficionados al ocultismo, quienes buscan desentrañar los misterios que rodean a esta enigmática figura. La leyenda del vampiro de Highgate es un recordatorio de que el misterio y lo desconocido siguen formando parte de nuestra existencia. Es una historia que nos invita a explorar los límites de nuestra imaginación y a maravillarnos ante la complejidad del mundo que nos rodea. ¿Cuál es tu opinión sobre el vampiro de Highgate?
¿Crees que fue una simple leyenda urbana o que detrás de esta historia se esconde algo más? Te invitamos a compartir tus teorías en los comentarios.